Hola a todos, en el presente video desarrollamos el tema transformaciones geométricas. Resolvemos 4 ejercicios sobre reflexión, rotación, simetría y ampliación. Situación 1. Lo encuentran en la página 209 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 1. Traslada esta figura llevando A hasta B, luego aplica una rotación de 180 grados respecto al centro de giro O. Finalmente, refleja al eje de simetría L. Puedes lograr el mismo resultado en una sola transformación. Justifica tu respuesta. Respondemos la pregunta paso a paso. Tenemos un rombo. El vértice de la parte superior es A. Respondiendo, traslada esta figura llevando A hasta B. Realizamos la traslación del rombo de esta manera. Luego, aplica una rotación de 180 grados respecto al centro de giro O. El punto O es el centro de giro. Vamos a hacer una rotación de 180 grados. Como es positivo, significa una rotación antihorario. Ubicamos el transportador. El centro coincide con el punto O. Alineamos 0 grados con el punto B. Contamos 180 grados a la izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 grados. Hacemos el giro del punto B. Ubicamos B. También hacemos el giro del rombo. Finalmente, refleja respecto al eje de simetría L. El eje de simetría es L. También se llama eje de reflexión. Se comporta como un espejo. Realizamos la reflexión del punto B. Contamos cuántas unidades hay del punto B a la recta L. 1, 2, 3, 4. El reflejo también tiene 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ubicamos el punto B. Realizamos el reflejo del vértice superior del rombo. Contamos 1, 2, 3, 4. El reflejo también tiene 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ubicamos el punto. Hacemos el reflejo del vértice lateral izquierdo del rombo. Contamos 1, 2, 3. El reflejo también tiene 3 unidades. 1, 2 y 3. Ubicamos el punto. Realizamos el reflejo del vértice lateral derecho del rombo. Contamos cuántas unidades hay hasta el eje de simetría. 1, 2, 3, 4, 5. El reflejo también tiene 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Ubicamos el punto. Graficamos el rombo. Hay otra pregunta. ¿Puedes lograr el mismo resultado en una sola transformación? Justifica tu respuesta. Tenemos la figura inicial y la figura final. Trazamos un eje al cual llamaremos eje de simetría E. Entonces, el rombo que está en la parte superior se refleja en la parte inferior, es decir,
se aplica la reflexión. Justificamos. Reflejamos el punto A. Contamos cuántas unidades hay al eje de reflexión, eje E. 1, 2, 3, 4. El reflejo también tiene 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Encontramos el punto B. Reflejamos el vértice inferior del rombo. Contamos 1. Su reflejo también tiene una unidad. Reflejamos el vértice lateral derecho del rombo. Contamos cuántas unidades. 1, 2, 3. El reflejo también tiene 3 unidades. 1, 2 y 3. Es correcto. Y por último, realizamos el reflejo del vértice lateral izquierdo del rombo. Contamos 1, 2, 3. El reflejo también tiene 3 unidades. 1, 2 y 3. Es correcto. Entonces concluimos que para llegar al mismo resultado se puede realizar una sola transformación. Es la transformación de reflexión, considerando como eje de simetría el eje E. Situación 2. Tenemos una imagen. Describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura A para obtener la figura de la posición D. Tenemos la figura A, la figura inicial, la figura B, la figura C y la figura D. Lo encuentran en la página 212 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 1. Como podemos observar, a partir de la figura A, se realiza transformaciones geométricas hasta llegar a la figura D. Por cuestión didáctica, a los vértices de la figura A le asignamos letras M, N, P, Q. Partiendo de la figura A, esta realiza primero un giro de 90 grados en sentido horario respecto al punto O y se obtiene la figura de la posición B. Es decir, nos referimos a la rotación en sentido horario, 90 grados. Colocamos el transportador, el centro coincide con el punto de giro con el punto O y 0 grados hacemos que coincida con el vértice M. Gira 90 grados en sentido horario. Contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. El punto M gira 90 grados. Anotamos M. Ahora hacemos que gire el vértice N 90 grados en sentido horario. Colocamos el transportador, el vértice N se encuentra en 0 grados, contamos 90 grados en sentido horario, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. El vértice N gira hasta 90 grados. Anotamos N. Es suficiente girar 2 vértices de la figura A para obtener la figura B. Completamos los otros vértices. Tenemos M, N, P, Q. Aquí M, N, P, Q. Continuamos. A la figura que se encuentra en la posición B se le aplica una reflexión. Trazamos un eje de simetría horizontal y se obtiene la figura simétrica de la posición C. Tenemos el eje de simetría que está de color rojo. Ya sabemos que el eje de simetría
o eje de reflexión se comporta como un espejo. Reflejamos el vértice N. La distancia del vértice al eje de simetría es igual a la distancia del eje de simetría a la nueva ubicación del vértice N. Hacemos que el vértice M se refleje. La distancia del vértice M al eje de simetría es igual a la distancia del eje de simetría a la nueva ubicación del vértice M. Reflejando el vértice P, la distancia de P al eje de simetría es igual a la distancia del eje de simetría a la nueva ubicación del vértice P. Reflejamos el vértice Q. La distancia del vértice Q al eje de simetría es igual a la distancia del eje de simetría a la nueva ubicación del vértice Q. Observamos la figura B, se refleja en el eje de reflexión o eje de simetría y se tiene la figura C. La figura de la posición C da un giro de 90 grados en sentido antihorario respecto al punto N y se logra finalmente la figura de la posición D. Tenemos el punto N, que es el punto de giro o el punto de rotación. Colocamos el transportador, alineamos en 0 grados, contamos 90 grados en sentido antihorario, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Tenemos el giro del vértice P. Realizamos el giro del vértice N. Se encuentra en 0 grados. Gira 90 grados en sentido antihorario. Contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ubicamos el vértice N. Observamos la figura C, tiene los vértices P, N, M y Q. Observamos la figura D, que gira 90 grados en sentido antihorario. Tenemos los vértices P, N, este vértice sería M y el otro vértice Q. Hemos dado respuesta a la pregunta de la situación 2. Situación 3. Lo encuentran en la página 219 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 1. En la ciudadela de Chanchan, ubicada en el norte del Perú, se observa un muro de adobe, parte del cual se muestra en la siguiente foto. Observen la foto. De acuerdo con la composición de transformaciones geométricas que se ha realizado a las figuras de los peces del muro, ¿qué transformación geométrica se aplicó a la figura 4 para obtener la figura 5? Tenemos las alternativas: A, rotación horaria de 90 grados, B, rotación antihoraria de 90 grados, C, reflexión con eje de simetría vertical, D, reflexión con eje de simetría horizontal. Para responder la pregunta de la situación, vamos a utilizar una escuadra en lugar de transportador. Tenemos una escuadra, el ángulo recto mide 90 grados, los ángulos agudos, en este caso, 45 grados y 45 grados. Por cuestión didáctica, vamos a trabajar con un triángulo rectángulo que va a reemplazar a la escuadra. Observamos las figuras 4 y 5. Ubicamos el punto R, punto de rotación.
En la figura 4 tomamos como punto de referencia un punto a la altura de la boca del pescado, el punto A. En la figura 5 también tomamos como punto de referencia el punto A' a la altura de la boca del pescado. Colocamos la escuadra haciendo que el vértice que tiene el lado recto, es decir, 90 grados, coincida con el punto R. Alineamos el punto A y alineamos el punto A'. Entonces, el punto A realiza una rotación hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario de 90 grados para obtener el punto A'. Seguimos evaluando. Tomamos otros puntos de referencia. En la figura 4, a la altura de la aleta pectoral, el punto B. En la figura 5, a la altura de la aleta pectoral, el punto B'. Colocamos la escuadra. El punto B gira en sentido antihorario 90 grados para obtener el punto B'. Y por último, tomamos un punto más de referencia. En la figura 4, a la altura de la aleta caudal, el punto C. En la figura 5, a la altura de la aleta caudal, el punto C'. Colocamos la escuadra, observamos, el punto C gira en sentido antihorario 90 grados para obtener el punto C'. Respuesta: la alternativa B, rotación antihoraria de 90 grados. Situación 4. Elabora un dibujo libre y su respectiva ampliación con una transformación geométrica diferente de las anteriores. Realizamos la ampliación de la fotografía al doble de su tamaño original. Tenemos el plano cartesiano, el eje horizontal o eje X, en la parte central el número 0, hacia la derecha los números positivos, hacia la izquierda de 0 los números negativos, el eje vertical o eje Y, en la parte central el número 0, hacia arriba los números positivos, hacia abajo los números negativos. Tenemos la fotografía, que es un rectángulo con vértices A, B, C y D. Identificamos las coordenadas de los vértices. El punto A tiene coordenadas 4,5. Recordamos, en todo par ordenado, la primera componente, en este caso 4, corresponde al eje X. La segunda componente, 5, corresponde al eje Y. Las coordenadas del punto B, 7 en X, en Y 5. Las coordenadas del punto C, 7 en X, en Y 1. Las coordenadas del punto D, 4 en X, en Y 1. Nos piden realizar la ampliación de la fotografía al doble de su tamaño original. Para hacer la ampliación, multiplicamos a ambas coordenadas, en este caso por 2, porque nos dice el doble. Si fuera el triple, tendríamos que multiplicar por 3. Multiplicando a las coordenadas de cada uno de los puntos por 2, se tiene el punto A de coordenadas 4,5. Multiplicamos a 4 por 2, se tiene 8. A 5 por 2, 10. Entonces, el punto A' tiene como coordenadas 8,10. Ubicamos en X 8, en Y 10. El punto A', coordenadas 8,10. El punto B, multiplicando a sus coordenadas por 2, se tiene 7 por 2, 14, 5 por 2, 10.
14 en X, en Y 10, el punto B' de coordenadas 14,10. Multiplicamos por 2 a las coordenadas de C. 7 por 2, 14, 1 por 2, 2. Entonces, el punto C' tiene como coordenadas 14,2. Ubicamos C', coordenadas 14,2. Y por último, multiplicamos las coordenadas del punto D por 2. 4 por 2 nos da 8, 1 por 2 nos da 2. El punto D' tiene como coordenadas 8,2. D', 8,2. Ubicamos la fotografía ampliada, es decir, al doble de su tamaño original, en los vértices que acabamos de calcular. Hemos ampliado la fotografía. También nos piden realizar otra transformación geométrica diferente. Realizamos la simetría central de la fotografía. Una simetría central equivale a un giro de 180 grados. La simetría central se da con respecto a un punto llamado centro de rotación o punto medio. En este caso vamos a considerar el centro de rotación o punto medio al origen de coordenadas, es decir, 0,0. Tenemos la misma fotografía con los mismos vértices y coordenadas. Para realizar la simetría central, cambiamos de signo a las coordenadas de cada uno de los puntos o vértices. Iniciamos con el punto A. Tiene coordenadas 4,5. Cambiando de signo a ambas coordenadas se tiene menos 4, menos 5. Entonces, A' tiene coordenadas menos 4 y menos 5. El origen de coordenadas es el punto medio del segmento A'. Tenemos el punto de coordenadas 7,5. Cambiando de signo se tiene menos 7, menos 5. Entonces, el punto B' tiene coordenadas menos 7, menos 5. El origen de coordenadas es el punto medio del segmento B'. Las coordenadas del punto C, 7,1. Cambiando de signo, menos 7, menos 1. Entonces, C' tiene como coordenadas menos 7, menos 1. El origen de coordenadas es el punto medio del segmento C'. Las coordenadas del punto D, 4,1. Cambiando de signo, se tiene menos 4, menos 1. El punto D' tiene coordenadas menos 4, menos 1. El origen de coordenadas es el punto medio del segmento D'. Hemos realizado la simetría central de la fotografía. Nos queda de esta manera. Lo que ya decíamos, una simetría central equivale a un giro de 180 grados. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.